Con nosotros, Eduardo, bienvenido a Noticias Caracol en vivo a esta transmisión especial. Siempre es un placer. Eduardo, ¿la caída de Ali Khamenei significa el regreso de la democracia o estamos lejos de pensar en esto teniendo en cuenta que es un régimen? En realidad, con la resolución de que quien continúe esto, el gobierno en Irán, por lo menos el líder supremo sea Arafi, es una continuidad exacta de lo que estaba. Es decir, no cambia absolutamente nada porque entre todos los candidatos que había, inclusive estaba el hijo de Khamenei, que se desechó porque hay casi una promesa eh, del califato de no poner descendencia de padre a hijo en la parte religiosa, y es Arafi el representante digamos, del clero. Entonces se va a mantener básicamente la misma estructura, más debilitada obviamente, que se tenían hasta hace 48 horas. Eso no va a cambiar. Lo que sí cambia es el contexto regional de Medio Oriente, que está absolutamente convulsionado, en donde muchos países árabes se dieron vuelta y están muy frente a frente contra Irán, ¿no? Claro que sí, entiendo perfectamente. Por otro lado, hay una advertencia, una declaración de Irán cuando hablan precisamente de amenazas y de respuesta, que de hecho ya las estamos viendo justamente en Israel y también en otras zonas de Medio Oriente. ¿Cómo entender esta respuesta y sobre todo qué alcances podría tener? A ver, Irán, después de haber sido atacado hace unos meses, se vio muy debilitada su forma de respuesta. No tiene misiles de larguísimo alcance, por lo cual lo único que podía hacer de respuesta era atacar lugares emblemáticos de quienes lo atacaron a ellos. Entonces, lo único que tenía a mano era o Israel mismo o las bases estadounidenses en Medio Oriente. Y es lo que hace Irán, responde atacando a Israel y ataca las bases estadounidenses. El problema es que esas bases están en otros países árabes. Así se vieron atacados Jordania, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, una gran cantidad de países árabes que prometieron respuesta contra Irán. Entonces, esto generó una debilidad para Irán en nivel de apoyos enorme, ¿no? Inclusive la representación de Hezbollah, que es el partido libanés que siempre Irán apoyó, ha sido política y no está siendo militar. Hezbollah no está atacando a Israel en este momento. Entonces, es un Irán en soledad frente a un cúmulo de países que se van juntando cada vez más en este momento, y un despliegue francés hacia esa zona defensivo, dice Francia, con el portaaviones Charles de Gaulle. Entonces, cada vez hay más países del lado de los atacantes de Estados Unidos y de Israel, y un Irán en absoluta soledad que solamente puede plantear una guerra sucia, es decir, generar atentados en muchas capitales del mundo, que es algo que se puede esperar. Con esa respuesta que afecta, digamos, a esos países de Medio Oriente, usted los estaba mencionando, Emiratos Árabes Unidos, entre otros, ¿esto podría escalar aún más el conflicto? Sí, va a escalar indudablemente porque estos países van a dar una respuesta. Uno puede esperar que tanto Jordania como Bahrein, como Emiratos Árabes Unidos, como Qatar, den una respuesta militar en las próximas horas. Esto ya está estipulado y uno lo prevé, y uno cree que esto va a ocurrir. Creo que Irán va a tratar lamentablemente, de llevar la guerra a otros lugares, es decir, sacarla de Medio Oriente, y es muy probable que veamos adeptos a la causa iraní generando ataques en cualquier parte del mundo. Por eso, en las capitales europeas, en varias capitales de Latinoamérica, Argentina ha reforzado sus fronteras, por ejemplo. Esto es algo totalmente, lamentablemente esperable, que sea el escenario que Irán plantee en su desesperación de tener que actuar en soledad, ¿no?
Eduardo, hablemos un poquito del contexto, del inicio. Yo sé que es largo, yo sé que es difícil, que es complejo de entender, pero hablamos, por ejemplo, damos algunas luces en, digamos, el momento en que Irán declara enemigo permanente a Estados Unidos de esa preocupación del tema nuclear. ¿Cómo es que llegamos a este punto de que Estados Unidos ataque precisamente a Irán? Estados Unidos fue el impulsor y el soporte de la monarquía anterior a 1979 con el Shah Reza Pahlavi, que era una especie de monarca muy pro-occidental, que si bien trataba de mantener las costumbres islámicas de forma, tanto él como su mujer se los veían en las grandes capitales europeas, codeándose con los presidentes occidentales. Y era un monarca, Pahlavi, que castigaba duramente a los islámicos radicales. Cuando él cae el pie que tenía Occidente, sobre todo Estados Unidos, dentro de Irán, e Irán declara básicamente su conflicto con los Estados Unidos y lo primero que hace es tomar la embajada de Estados Unidos en Teherán por más de 400 días, solamente la libera cuando cambia de presidente y entra Ronald Reagan. A partir de ahí Irán tuvo como meta molestar política y militarmente a los Estados Unidos. Estados Unidos nunca quiso poner un pie en Irán, lo único que recibió fue 2 ataques en los últimos meses a la distancia, no hay tropas en terreno porque Estados Unidos no quiere poner tropas en terreno en Irán porque sería una guerra que podría ser casi un Vietnam para los Estados Unidos por el tipo de combate que se puede presentar. Y las décadas fueron pasando, los líderes fueron pasando, cada vez se volvieron más radicales y se llega a un punto en que se tiene un líder radical del lado de Irán y un líder muy radicalizado dentro de los Estados Unidos como Donald Trump, que ante la menor amenaza o como forma preventiva ataca. Llegamos a este punto en estas más de 4 décadas justamente por esta progresión de acontecimientos. Que sí, hablan de un Irán debilitado, claro, pues ha caído su máximo líder Ali Khamenei, pero no se puede desconocer, digamos, la fuerza que tiene Irán para esa respuesta, ¿no? A ver, Irán tiene dos fuerzas militares, para que se entienda. Tiene el ejército regular, que es el Artesh, y tiene la Guardia Revolucionaria, que es un ejército paralelo, que responde directamente al líder supremo religioso. Todo lo que es el ejército regular de Irán es un ejército atrasado, con armas de los 70 y de los 80, que por los embargos nunca lo pudo mejorar. En cambio, los recursos que pudo ir obteniendo Irán los puso en la Guardia Revolucionaria, que sí tiene tecnología de punta, sobre todo para hacer ataques cibernéticos, que tiene la tecnología de drones. Ahí es donde está la fortaleza de Irán y en una marina que si bien está atrasada en el estrecho de Hormuz, siendo muy pequeño ese estrecho y donde pasa casi el 30% del petróleo del mundo y del gas del mundo, pueden generar un gran daño con muy poco. Este es el conflicto que se está dando en este momento con un cierre prácticamente del estrecho de Hormuz por parte de Irán, con buques petroleros y gasíferos parados sin poder pasar y donde se espera un lunes negro en el precio del petróleo que puede llegar a dispararse hasta arriba de los $100. Es decir, esta es la capacidad de respuesta que puede dar Irán, ¿no? Que va a ser económica a través del cierre del estrecho de Hormuz, de la guerra sucia en las distintas capitales del mundo y también en el uso de la Guardia Revolucionaria para represión interna y para ataques con drones. Gracias por esa explicación. Eduardo, tengo una pregunta sobre esa Guardia Revolucionaria. ¿Allí hacen parte grupos como Hezbollah y como Hamas? No, en realidad la Guardia Revolucionaria es un frente, digamos, un ejército interno, pero que maneja a través de las llamadas brigadas Quds. Las brigadas Quds son un brazo armado clandestino que tiene Irán, que es el que apoya las milicias fuera del territorio. Y ahí entra Hezbollah principalmente. No Hamas, es decir, a Hamas lo ha apoyado en el último tiempo por el ataque a Israel, pero como Irán es chiita, una de las ramas del Islam más pequeñas, el 4 o el 5% del Islam del mundo,
y Hamas es sunita, ¿no? Es decir, que son opositores dentro del Islam. Nunca hubo un apoyo demasiado concreto hasta estos últimos años donde Hamas ataca a Israel de una forma tan horriblemente certera. Entonces, es una alianza bastante reciente. Las brigadas Quds y Hezbollah son los brazos que tiene, junto con sus fanáticos y células dormidas en el mundo, lo que tiene la Guardia Revolucionaria como forma de hacer guerra sucia en todo el mundo. Mucha atención porque a esta hora Donald Trump, esta es noticia importante porque mientras estamos hablando, Eduardo, se producen noticias, ¿no? Entonces, Donald Trump está afirmando que todo el mando militar de Irán ha desaparecido. Recordemos que se dio de baja y lo publicó, incluso lo lamentó el propio presentador allí de Irán, Ali Khamenei, pero también está hablando Donald Trump que todo el mando militar de Irán ha desaparecido. ¿Cómo podemos entender un poco esto? Es decir, ¿cómo podemos hacerle análisis entendiendo, digamos, el golpe certero que se ha dado? Porque muchos, Eduardo, establecen que el golpe no fue a Irán, fue a la inteligencia, fue a una cantidad de mandos altos que estaban reunidos para en ese momento atacarlos con inteligencia. A ver, el nuevo mando de Irán es mucho más poderoso y más tristemente célebre. En eso Donald Trump se equivoca. Khamenei era un clérigo de 86 años que ya tenía algunas resistencias, que muchas veces daba órdenes difíciles de cumplir. Hoy, Arafi es una persona muy enfocada y muy preparada, totalmente radicalizada, y lo vuelve extremadamente peligroso. Y el jefe nuevo de la Guardia Revolucionaria, que es Bahidi, que es uno de los principales buscados con células rojas de Interpol en todo el mundo por el atentado en la Argentina, la sede mutual de la AMIA en 1994, que generó 85 muertos, es una persona que ha manejado las brigadas Quds, es decir, ha manejado los grupos terroristas fuera del territorio iraní. Es decir, que estamos hablando de dos personas a la cabeza que tienen mucha trayectoria, que tienen mucha experiencia, que no son débiles, y creo que es una postura demasiado optimista del presidente de los Estados Unidos. Es cierto que barrió la cúpula que estaba, pero la que vino es extremadamente fuerte. Por último, Eduardo, para ir cerrando esta conversación que ha estado muy interesante, lo primero, lo que viene, Eduardo. ¿Por qué? Porque entonces, primero, Estados Unidos dice que no se van a dejar con las amenazas que da Irán justamente de una respuesta. Irán habla de una respuesta a Estados Unidos. Allí está también Israel, que por supuesto fue protagonista en medio de este ataque. Está también los países expectantes, estamos hablando por ejemplo del Consejo de Seguridad, que muchos consideran que no pasa mayor cosa allí. ¿Cómo podemos interpretar lo que viene? Eh, Creo que las cartas están echadas, aunque parezca mentira y tenga la ventaja, del lado estadounidense. Donald Trump va a tener que tomar una decisión. Si Estados Unidos va a hacer lo mismo que hizo en la Primera Guerra del Golfo, donde vence a Saddam Hussein, pero no lo derroca, ¿no? O no lo deja en el poder, o si en este caso termina el trabajo. Es decir, es una decisión difícil. Si decide terminar el trabajo que comenzó hace 48 horas, este es un conflicto donde los ataques estadounidenses e israelíes se van a prolongar. Y sabe perfectamente Estados Unidos que la única represalia que tiene Irán es cerrar el estrecho de Hormuz y que el petróleo, el precio vuele y complique a todo el mundo. Es decir, es una disyuntiva muy compleja. O termino el trabajo y me complico económicamente o no lo termino y esto queda como que aquí no pasó nada y no hubo grandes cambios. No tiene una resolución fácil Estados Unidos. E Irán lo único que hace es resistir con lo que tiene y generar sorpresas. Creo que hoy el balón está en la parte de la cancha de los Estados Unidos. El balón está en la cancha de Estados Unidos, de Donald Trump, precisamente del país norteamericano. Eduardo. Eduardo ha sido muy amable con nosotros. Eduardo Martínez, periodista, analista internacional. Gracias por estos minutos. Un enorme placer.